Días, mi nombre es Liliana Contreras Manrique, soy psicóloga, magíster en orientación y doctora en educación. Una de las herramientas importantes para el diagnóstico y de buen uso en el paciente, en los estudiantes y en la persona que se va a evaluar es la entrevista. La entrevista diagnóstica o se hace una entrevista clínica, que es este mismo fundamento, esta misma herramienta en la práctica psicológica orientadora. La entrevista es la que va a dirigir el diagnóstico. Es una relación privilegiada y confidencial entre el orientador, el psicopedagogo, el psicólogo, entre el paciente y él. Para tener una buena entrevista se debe tener un buen lugar. La infraestructura debe ser amplia, con un espacio cómodo, que sea privado, con unos muebles que se siente muy cómodo el paciente. También debe haber mucho silencio para poder realizar la entrevista con el paciente, con el educando. Si el niño es muy pequeño, pues la entrevista debe estar acompañada de su mamá o su papá, alguno de los familiares más cercanos del niño. En este acto clave con el diagnóstico o la psicopatología podemos obtener información útil y también podemos dar un primer apoyo terapéutico. Primero que todo, pues se le pregunta al joven, al niño, cuál es su motivo de consulta. Pero de esta forma tan técnica de cuál es el motivo de consulta, no, porque si el niño es muy pequeño, pues hay que traducirlo al lenguaje del niño, según la educación del niño. Entonces se le puede decir, una pregunta sería como, ¿usted por qué se encuentra aquí eh, con el psicólogo? ¿Tiene algún problema? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Esas son preguntas sencillas para un niño. Ese es el motivo de consulta. Hay que preguntarle en qué situación se encuentra y hay que tener una comunicación asertiva con el niño, con el adolescente y el adulto. Hay que hacer un rapport. El rapport es aquella empatía que se debe generar hacia el paciente, hacia el educando que va a orientar, ¿sí? Importante. La comunicación debe ser verbal o no verbal. En el momento cuando el niño expresa una comunicación no verbal o gestual, hace un gesto, cuando usted le va a preguntar algo, no contesta en forma verbal, pero tiene una respuesta no verbal con su expresión en su cara, ya sabemos una respuesta. Es importante que en la entrevista tenga otra herramienta como es la observación. La observación inmediata es importante en el niño, ¿sí? Hay que observarlo, cuál es la expresión en sus manos, en sus gestos, los movimientos de su cuerpo, si el niño se altera o es tranquilo o es paciente cuando se le va a realizar una pregunta. Hay que mirar su postura corporal, cómo se sentó, cómo dio la mano, se encontraba su temperatura corporal de sus manos frías, calientes. Todas esas observaciones se deben anotar. Esa comunicación debe ser con mucho respeto, ¿sí? Confidencial
y tener una armonía para que en la próxima sesión, cuando se vaya a hacer el diagnóstico, el tratamiento, pues el niño tenga esa disposición de expresar sus problemas o sus conflictos internos. La entrevista directa proporciona una información que no podría obtenerse a través de otras fuentes, como el grado del sufrimiento personal, la información relativa a afectos y fenómenos mentales que no se pueden observar, como la ansiedad, los pensamientos suicidas, pensamientos obsesivos, alucinaciones y otras informaciones como las conductas antisociales o abuso sexual. Entonces, hay que tener mucha observación para ir anotando su postura, sus gestos, sus movimientos, que es una comunicación no verbal. La finalidad de la entrevista puede ser evaluativa o terapéutica. La evaluativa de diversos aspectos de la clínica psiquiátrica propicia del adolescente, es decir, semiológica, nosológica o nosográfica, psicopatológica, psicodinámica. Las psicodinámicas son pues la parte de las herramientas de psicoanálisis, las baterías proyectivas, eh, donde va a evaluar la parte interna de la persona, del educando, individual, intrafamiliar, terapéutica, ya que las tentativas de clarificación de las dificultades y síntomas, su desarrollo y reflexión sobre todo ello puede tener un efecto resolutivo. Componente de la entrevista. La entrevista diagnóstica puede tener de distintas modalidades. La más habitual consta de 4 partes: un inicio o apertura, información sobre el motivo de consulta y la enfermedad actual, información sobre los antecedentes y un final o un cierre. En el inicio de la apertura o apertura de una entrevista, en esta fase se establece la toma de contacto entre el profesional y el paciente y en caso de que exista su acompañante. Eso es cuando son muy pequeños los niños. Contenido, presentación, información de los datos básicos: nombre, edad, profesión, fecha, lugar de nacimiento, lugar de residencia, donde él se encuentra o donde se encuentra la casa. Preguntar el motivo de consulta: ¿qué le pasa? ¿Por qué se encuentra aquí? ¿Qué siente? ¿Por qué está triste? ¿Sí? Son preguntas, cuando es un niño, son preguntas básicas o sencillas para que el niño entienda. Según de las preguntas debe moldearse según el paciente. Si es un niño, pues las preguntas son sencillas. Si ya es un adolescente, pues ya un poquito más avanzada. Y si es un adulto, y también su parte educativa hay que tenerla en cuenta, ¿no? Que a veces si la palabra es muy técnica, pues el paciente que no tenga buenas bases de educación, pues no va a entender qué es lo que le está preguntando. Esta fase decisiva de la entrevista es la información que obtiene y de ella, esa información que va a obtener se va a orientar hacia el diagnóstico y el tratamiento. Entonces es importante tener unas buenas preguntas y tener esa habilidad en la comunicación. Los contenidos de información. El profesional tiene que terminar esta parte de la entrevista habiendo obtenido información sobre por qué ha acudido el paciente y por qué lo ha hecho en este momento, ¿sí? ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo lo ha detectado? ¿Desde cuándo lo tiene o cuándo se hallaba previamente bien? ¿A qué lo atribuye? ¿Qué atenúa o agrava el problema? ¿Qué hace el paciente para controlarlo? ¿Sí? Son preguntitas fáciles para que el paciente, si es un niño, entienda. Tercera, información de los antecedentes. Hay que mirar
sus antecedentes, su familia, todo eso a través de la historia clínica. Usted va preguntando hasta la parte laboral de los papás, si es una familia funcional o disfuncional, en qué grado se encuentra el niño, la vida del paciente, es importante. Los contenidos de la información debe estar en los antecedentes personales o fisiológicos, como qué enfermedad se encuentra el niño, el estilo de vida, el sueño, la ingesta de los alimentos, el género, el trabajo, los hábitos y los factores de riesgo. Es importante en los antecedentes fisiológicos mencionar la enfermedad que padece el niño, el adolescente o el adulto. Los antecedentes familiares, pues está la parte clínica, en la cuestión orgánica, en la parte orgánica. Ya son diagnósticos del médico, que tiene la familia diabetes, son hipertensos, sufren del corazón o tiene antecedentes en la parte como cáncer, hipoglicemia. Aquellas enfermedades orgánicas es importante plasmarla en la historia clínica. El cierre. En esta fase de CEVA preventiva, habitualmente la parte física se informa sobre las pruebas complementarias, qué pruebas se van a realizar, ¿sí? Si es una batería proyectiva, si es una prueba psicométrica, que son de preguntas, y esas preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Contenidos. Comunicar la impresión diagnóstica estando preparados para contestar o no contestar a la pregunta. Es grave. Formular y justificar la petición de las exploraciones complementarias. Citar para la próxima visita. Entonces, la próxima visita se hace un enlace con el paciente y eso es porque generó una empatía, una buena comunicación asertiva, el paciente le gustó el buen trato que le dio el psicólogo, el psicopedagogo, el psicoorientador. Entonces hizo un enlace con el paciente. ¿Por qué? Porque le gustó cómo interactuó el psicopedagogo, el psicólogo, cómo él interactuó con el niño, con el adolescente, con el adulto. Entonces, es importante ese rapport, esa comunicación, esa empatía que se genere. Entonces, en ese momento, si se genera ese rapport, esa empatía, hace complementaria a la próxima sesión o al próximo encuentro, donde el niño vio en el psicólogo aquel respeto, responsabilidad y comunicación asertiva hacia él y llegará a su segunda sesión. Técnicas de preparación. La preparación ha de entenderse en el sentido de tener una buena base o conocimiento funcional, que son esquemas de contenido, de información que recoge las enfermedades orgánicas y las enfermedades mentales. También van a arrojar aquellos momentos o problemas psicosociales o conflictivos dentro de una entrevista, cuando son verbales o no verbales. Para adquirir estos conocimientos existen diversos medios. Realizar entrevistas simuladas es uno de ellos muy eficaz. El importante es recurrir al más valioso y universal, que es el recurso por observación, que ya hace en la lámina anterior ya se expresó que hay que mirar la comunicación verbal o comunicación no verbal y los movimientos del niño o del adolescente. En las transiciones, toda entrevista
diagnóstico existe por lo menos dos momentos que pueden resultar problemáticos sobre el profesional. La fase de la entrevista, la primera es pues la empatía, la comunicación asertiva, y también el profesional debe hacerle unas preguntas iniciando de historia clínica, los datos personales, los antecedentes fisiológicos, los antecedentes familiares y el antecedente del motivo de consulta también en la parte del médico si se encuentra en ese proceso por enfermedad. Valor de la gravedad. En el valor de la gravedad, en cualquier momento de la entrevista, pero típicamente al final, antes de despedirse, suele producirse otro momento potencialmente problemático, cuando el paciente o el acompañante pregunta, ¿es grave? ¿Tiene cura? ¿Se puede mejorar o no hay solución al problema? Si tiene experiencia y empatía, el profesional prevé esta fuente de preocupación y se anticipa a ella haciendo referencia, sin esperar la pregunta, al pronóstico o a la previsible que preocupe al paciente, sea por iniciativa propia como respuesta a la cuestión del paciente. El profesional ha de ser honesto, hacerle referencia a la falta de información y evitar aventurarse en afirmaciones que carece de fundamento o que no está autorizado a hacer por un malentendido deseo de tranquilizar al paciente a toda costa. No tengo elementos para decir si se trata de algo banal o más importante. Aún no puedo pronunciar. ¿Por qué? Porque el 90% de, de que evolucione o se mejore el niño o la persona que estamos orientando es de parte de ellos, ¿sí? Si el niño, el adolescente o el adulto tiene esa voluntad de querer mejorar, de querer cambiar aquellos hábitos o de querer cambiar aquellos factores que influyen en su conducta, también de saber pensar para actuar, para controlar sus emociones. Es importante hacerle saber al niño, al adolescente, a la persona adulta, que el 90% de la evolución o del tratamiento lo haría el paciente, ya que él tiene la voluntad de modificar ciertas conductas que le está afectando en el aprendizaje, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Tipo o estilo de preguntas. Los tipos o estilos de preguntas son relevantes o cortas o concretas. El tiempo es limitado, es probable que el paciente no sepa exactamente lo que quiere ser o saber el profesional. Para ello va a ser necesario utilizar preguntas relevantes para el proceso en cuestión que van a ayudar a centrar al paciente y a impedir que te pierda en los relatos sin interés. Hay personas, hay, hay que ser concreta porque hay personas o pacientes o niños que empiezan a hablar y se salen del tema. Entonces hay que estar centrando al paciente en la pregunta o en el problema, porque a veces ellos evaden y se van para otra, otro caso o empiezan a inventar historias. Entonces hay que centrar al paciente en el tema o en el problema que se está presentando. La pregunta debe ser relevantes para el proceso en cuestión, que va a ayudar a centrar al paciente, entonces hay que centrarlo, y a impedir que se pierdan los relatos sin intereses. Entonces, a veces está con el problema, se centra, pero cuando empiezan a hablar, salen con otra situación que no es problema. Entonces, es importante
Cada vez que el paciente o el niño, el educando, se desconcentra en narrar su problema, hay que centrarlo, volverlo a traer con otra pregunta hacia el problema. La relevancia de la pregunta depende también de los conocimientos del psicólogo y de lo acertadas que sean las primeras hipótesis del profesional que haya formulado. Se suele obtener mejor información con preguntas concretas, por ejemplo, preguntar por una unidad específica en lugar de una estimación global. ¿Cuántas veces se levanta para orinar durante la noche? Es preferiblemente A. Orina a menudo durante la noche. No, porque ahí nos va a dar un valor muy exacto. Entonces, mejor cuántas veces se levanta para orinar durante la noche. Sí, es como más amplia la pregunta. ¿Cuántas horas pasa sentado al día? Es mejor que es de hábitos sedentarios. Siempre que se pueda, se obtiene una información más objetiva haciendo referencia a indicadores en lugar de pedir al paciente una impresión global que se puede ser distinta de la nuestra. Las preguntas comprensibles, estas preguntas comprensibles para que el educando o el que se encuentra orientándose o haciéndose en la entrevista, para que las preguntas sean comprensibles hay que escoger y adaptar cuidadosamente las palabras, lo que decíamos en la lámina anterior, que el lenguaje es importante según el paciente. Si es un niño, pues no realizar lenguajes con muchas técnicas. Y también tiene que observarse en qué grado de educación se encuentra el niño para construir las preguntas exactas según a la persona, ¿sí? O según la edad del estudiante, del adolescente o del adulto, en qué etapa o en qué grado de educación se encuentra. Otras veces es la comprensión del profesional la que se trata de comprobar. Por ejemplo, preguntando ¿en qué sentido dice usted en qué sentido dice usted que se cansa mucho? O bien, a ver si le he entendido correctamente, así dice que, ¿sí? Hay que saber realizar aquellas preguntas sencillas para el niño. Preguntas genéricas o particulares. Al profesional le interesa conocer las tendencias generales de lo que pasa al paciente, pero la respuesta se obtiene a la pregunta directa. Por ejemplo, en general, ¿se encuentra cansado? Puede informar mal porque lo general, lo habitual y sobre todo lo normal para un paciente puede ser muy distinto para un profesional. Para obtener esta información puede resaltar más conveniente preguntar la descripción de algo concreto y particular y pedir al paciente que valore en qué grado es representativo de una pauta general. ¿Qué comió ayer? ¿En qué se distingue de lo que come cualquier otro día? ¿Cómo fue la comida de otro día? ¿O qué es lo que más le agrada comer? Preguntas abiertas o cerradas. En las preguntas abiertas requieren una respuesta amplia, permite obtener una información relativamente condicionada por el profesional dentro del contexto de una anamnesis para recabar información sobre los hábitos, los estilos de vida del paciente. El procedimiento de obtención de información más amplia y menos condicionado posible es pedir la descripción de un día típico, un día común y corriente. Las preguntas cerradas son aquellas que pueden contestar con una palabra, una expresión, una monosílaba, sí o no. ¿Cuántas veces se despierta durante la noche? ¿Cuántas cucharadas de azúcar se le pone al café? ¿Le duele al levantarse? Ejemplo, ¿se despierta usted a menudo? Pregunta cerrada. ¿Sí? ¿Cómo duerme en la actualidad? La pregunta abierta. ¿Sí? Puede narrar más
más ampliamente, puede narrar ampliamente el educando o la persona a la cual se le hace esta pregunta. Procedimientos de facilitación cuantitativa, señales de la escucha. Importante que el orientador o el psicopedagogo tenga esa actitud de escucha activa. Hay que tener escucha activa, dejar que el paciente, el educando, narre su historia, ir orientando el proceso de entrevista. Entonces, primordial la escucha activa en el psicólogo, en el orientador, en el psicopedagogo. Dentro de este apartado se encuentran los recursos para conseguir que el entrevistado dé el máximo de información, hable o se releve lo más importante. Son señales para el paciente de que se le escucha e interesa lo que dice. Muchos de ellos, asimismo, son señales de atención social, que es, como se sabe, un poderoso reforzador. Es importante que tenga escucha activa el profesional para que pueda orientar la entrevista, ya que así él podrá narrar, el paciente puede narrar sus hechos, su información, su historia. El informe psicológico, pues los datos, las técnicas utilizadas, las pruebas psicológicas, si es una prueba proyectiva, una prueba psicométrica, el motivo de consulta, porque está aquí, pero en una forma más agradable y más amena. Cuál es su problema, cuál es su dificultad, se le presenta algún problema, una dificultad, se le puede colaborar en algo, observación de la conducta, presentación de los resultados por áreas evaluadas, conclusiones y recomendaciones importantes. El motivo de consulta, pues narra el motivo de consulta, el signo y la queja del paciente, por qué se encuentra en ese momento con el psicólogo, de qué factores o problemas tienen, hacer el seguimiento de los síntomas para llegar al origen del problema. Sí, es importante. Observación de la conducta del evaluado, el contenido, son los hechos, los fundamentos del diagnóstico, de dónde se refieren los datos, debe responder al motivo de evaluación. Las conclusiones, que es el juicio final, y las recomendaciones, lo que se debe cumplir a través de qué, de una intervención psicológica, y la firma del informe, la referencia de la bibliografía. Muchas gracias y espero que este contenido, este material, les sea útil.